yo quiero hablar bajo el tema 7 señales de un verdadero arrepentimiento. 7 señales de un verdadero arrepentimiento. Señales que yo no me inventé, número que tampoco yo me inventé, sino que vamos a ver que está en la palabra de Dios. Porque hay muchos conceptos equivocados con relación al arrepentimiento. Sobre todo nosotros pensamos que cuando vemos a una gente llorando o compungida, ya está arrepentida. Eso es falso. Eso es falso. Y en esta mañana vamos a desmontar esa premisa de que la tristeza o las lágrimas son sinónimos de arrepentimiento. No lo son. Y vamos a ver en esta mañana cuál es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar y en el corazón. Oigan, en la mente y en el corazón, que implica apartarse del pecado y volverse a Dios, quien es el primer ofendido, en busca de perdón. Fue la definición que yo pude más graficar y elaborar para que entendiéramos los elementos que tienen que ver con el arrepentimiento. Incluye mente, incluye corazón, incluye apartarse de, incluye remitirse primero al que primero se ofende, que es al Señor. Y para hablar del tema del verdadero arrepentimiento, quiero tomar como contexto una situación que pasó en la iglesia de Corintio. Resulta, y los que estaban en el campamento escucharon que el hermano Arocha hizo alusión a este tema o a este pasaje. Resulta que en la iglesia de Corintio era como si fuera Nueva York, en una iglesia que había todo tipo de personas, y obviamente en una iglesia donde hay todo tipo de personas se cuece todo tipo de problemas, porque mucha gente llega a la iglesia, se sana en la iglesia, se toma la medicina, escucha la palabra, pero hay gente que dura años sentados ahí y no se convierten, ni se arrepienten. Llegan y no cambian el chip del mundo y de Dios, y están ahí sentados. Y pasó, ¿sabe qué pasó en la iglesia de Corintio? Un hombre vivió con su madrastra. Óigame bien, estaba casado, el hombre y la mujer estaban casados, pero el hijo vivía, parece ser que vivía en la casa, o tal vez no vivía en la casa. Lo cierto fue que le gustó la mujer de su papá y se acostó con la mujer de su papá. Un pecado horroroso. Ustedes encuentran ese pecado en 1 Corintios capítulo 5, ahí mismo, donde Pablo, no lo busquen ahora, escúcheme, donde Pablo, pero después en su casa usted lo ve, donde Pablo habla de este pecado. ¿Y qué pasó en la iglesia? Cuando explotó el problema, el apóstol Pablo va personalmente a la iglesia y le dice, pero entre los impíos pasa una cosa así y ellos se horrorizan, y ustedes lo han tomado muy light, ustedes lo han tomado muy chili, ustedes no le han dado importancia, pero ustedes no saben la magnitud de lo que eso es dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo enfrenta a los líderes de la iglesia y a la iglesia con mucha vehemencia. Pero como siempre hay personas que le pasan paño tibio al pecado, y hay gente que no le gusta que confronten la gente. ¿Y qué error es ese? Los líderes de la iglesia se levantaron contra Pablo. Tú eres muy legalista. Mira, Pablo dijo, saquen ese hombre para afuera, expúlsenlo de la iglesia para que se sane, expúlsenlo. Y los hermanos se regaron a Pablo y le dijeron que no, y ya ustedes saben, insultaron a Pablo, y Pablo se fue muy triste. Pero Pablo mandó más luego a Tito para que apaciguara el asunto y para ver qué había pasado. Pero cuando Tito va a la iglesia, ya la iglesia había reflexionado y se había arrepentido de la actitud que había tomado con relación a este caso. Y es en este contexto que Pablo le escribe a la iglesia de Corintio diciéndole, verdaderamente ustedes se arrepintieron, y la muestra de que ustedes se arrepintieron fueron estas 7 señales. Vamos a la lectura que se encuentra le tengo que relatar esto para que podamos entender el contexto. Y el asunto es que 2 Corintios 7, a ver, Nubeluz 7 del 8 al 11, y dice así, mírenlo aquí para los que no perdamos mucho tiempo buscándolo. Porque Pablo está escribiendo y dice, porque aunque os contristé con la carta, en la primera carta que él le llevó, que él lo rellenó como una longaniza,
aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, me dolió haberlo hecho de esa manera. Pero veo que aquella carta, aunque para algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esa tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, miren las 7 características. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo comienza gozoso y dice: cuánto me alegro de haberlo contristado, cuánto me alegro de haberlos ofendido, de haberlos hecho sentir mal, de echarle un poquito de alcohol a la llaga. Porque el problema de nosotros los seres humanos es que no nos gusta que nos confronten. A nadie le gusta que lo confronte con su pecado, porque somos orgullosos y nos resistimos a la confrontación. Y Pablo dice: yo sí me alegro de haberlo contristado a ustedes y de haberlo confrontado, porque es mediante la confrontación que nos mueven los cimientos a nosotros, ¿verdad que sí? Proverbio dice que el que recibe la corrección ama la sabiduría, pero el que aborrece la corrección es necio. De modo que cuando usted aborrece la corrección, usted está siendo necio. Pero cuando usted permite ser que lo corrijan, usted está siendo sabio. Usted está amando la sabiduría. Y a mí me gusta mucho el proverbio que dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Si me amas, dime la verdad, pero no me beses sabiendo que yo lo estoy haciendo mal, porque eso es un amor sin conocimiento. Muchas veces amamos y no confrontamos a la persona porque no queremos que se sienta mal. Eso es un amor sin conocimiento. El apóstol habla del amor con conocimiento y del amor sin conocimiento. El creyente tiene que tener un amor con conocimiento. Te quiero mucho, mi hijo, a los hijos míos, pero si yo no te lo digo, nadie te lo va a decir. Y le digo a mi esposo: mi amor, nadie te va a decir lo que yo te digo. Fieles son las heridas del que ama. Y hay amigas mías que yo le digo: te lo tengo que decir, porque es mejor decírtelo yo de frente a que estén acabando contigo por ahí. Es necesario ser contristado. Sí, es necesario. Lo que tenemos que hacer cuando nos contrista es recibirlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que hace el Señor en la palabra continuamente? Confrontarnos. ¿Y cómo tenemos que recibir la confrontación bíblica? Con mansedumbre. Tranquilito, sí, es verdad que lo necesitamos. Pues Pablo le está diciendo: yo tuve que contristarlo, lamentablemente. Y dice la palabra que ninguna disciplina al presente parece motivo de gozo. Cuando a usted le están diciendo la cosa, usted no se siente cómodo. Eso no es verdad. A nadie le gusta eso. En el momento no causa gozo, pero después da fruto apacible, porque después usted reacciona. Qué bueno, ¿verdad que sí? Entonces encontramos en el versículo 10 que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, hay un verdadero arrepentimiento y hay un falso arrepentimiento. Y vamos a ver cuál es el falso y cuál es el verdadero. Estar triste no es sinónimo de arrepentimiento. Yo puedo estar triste, con dolor, pero no pasar más de ahí. De modo que la tristeza por sí misma no es arrepentimiento. Ahora, la tristeza que me acerca a Dios,
es es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver. La primera, que es el verdadero arrepentimiento, me lleva a Dios. El falso arrepentimiento se concentra en mí y en los demás. Lo vamos a ver, lo vamos a ir descubriendo. Las características del falso arrepentimiento es que es un arrepentimiento egoísta. Pienso en mí. Por ejemplo, el ladrón, el hombre de mucha moral que robó y lo meten preso y está preso. 2 hombres robaron y están en la cárcel juntos. Y uno está llorando cada día diciendo: yo estoy arrepentido. Y cuando yo salga de aquí, yo no vuelvo a hacer esto, porque mi moral cayó al piso. ¿Qué van a decir la gente? Puse en vergüenza a mi familia, a mi esposa. Y yo, un hombre de verdad, con el estatus que tengo, mira cómo caí. Esa persona tiene una tristeza egoísta, porque él está pensando ¿en quién? En él y en los demás, ¿verdad que sí? ¿Qué va a pasar cuando los demás no estén ahí y él esté solo? Posiblemente vuelva a robar. Pero el otro que está ahí mismo llorando dice: yo no vuelvo a robar jamás, porque la Biblia dice que yo no debo robar y yo ofendí a Dios. Y yo herí el corazón de Dios con mi desobediencia. Y yo me burlé del mandato de Dios cuando yo robé. Y yo tengo problemas con Dios. Y como mi problema es con Dios, Él me ve donde quiera que yo me meta, de modo que yo no voy a volver a robar. ¿Ven? ¿Viene una diferencia? ¿Por qué tenemos tristeza cuando hacemos algo? ¿A causa mía? ¿A causa del que dirán? ¿O porque ofendí la santidad de Dios y desobedecí a Dios y le di tristeza y dolor al corazón de Dios? ¿Por qué? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Miren, el falso arrepentimiento se queda solo en el reconocer que pequé. Y punto. Vamos a ver 2 personas con un falso arrepentimiento. Primera de Samuel 15, 24 y 30. Dijimos que cuando el arrepentimiento no es según Dios, yo pienso en mí, en lo que van a decir de mí, en mi moral, en mi estatus. ¿Verdad que sí? Aquí encontramos a Saúl. Déjenme decirle antes que lean eso. Dios le había dicho a Saúl que matara a los amalecitas y que destruyera todo. Saúl va, chequea el escenario, mata parte de lo que le convenía y los animales más gordos los deja guardaditos, supuestamente para sacrificarlo a Dios. Dios le había dicho que terminara con todo, pero él guardó eso. Y después de eso, como Samuel se tardaba mucho en llegar, ofreció él mismo el sacrificio. Cuando Samuel llegó, le dice: locamente tú has hecho, ¿cómo hiciste eso? Ahora Dios te desechó. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿No lo estás reconociendo? Sí, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo. ¿Qué era lo que le importaba a él? ¿Qué? El pueblo, lo que la gente pensara. Temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. ¿A quién es que le está pidiendo perdón? A Samuel. ¿Y qué es lo que le preocupa? El pueblo. Sigue. Y él dijo, él sigue hablando y dice: yo he pecado. Oigan qué barbarazo. Pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Está bien, tú me vas a quitar el reinado, pero por lo menos hónrame delante de la gente, que yo no salga en deshonra de mi puesto. ¿Le interesaba lo que Dios pensaba? ¿Le interesaba lo que el pueblo pensara y la imagen y la buena reputación de su persona? Y el tipo no dijo que había pecado y que había pecado contra Dios. Sí, él lo dijo, pero fíjese
y vuelve conmigo para que adore a tu Dios. El corazón de Saúl estaba desconectado de Dios. Un falso arrepentimiento. Lo que le interesaba era quedar bien con los de afuera. Cuando hay un falso arrepentimiento, a ti lo que te interesa es que el otro piense de ti bien y remendarle la cosa y pasar un paño tibio y ponerle pañete para que te vean como lo que tú eres, una persona con una moral intachable. Y para eso ponemos un pañete, porque lo que me interesa es el pañete con la gente, no mi paz con Dios. Otro ejemplo, Éxodo 9:27, ¿recuerdan a Faraón? Y plaga viene, y plaga van, y plaga viene, el tipo igualito, y plaga viene, y plaga van. Entonces, vean lo que pasó en esta plaga. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo es impío. ¿Se arrepintió el Faraón después de eso? Ahí fue que apretó la tuerca. De modo que confesar y reconocer y llorar no es sinónimo de un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos claros, hermano? Quiero que se conecten. ¿Estamos claros que eso no es un verdadero arrepentimiento? Otra cosa que no es arrepentimiento es el remordimiento. Ustedes han oído gente que dice: yo tengo un remordimiento tan grande, pero si te quedaste ahí frito. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas pecó, lo agarró el arrepentimiento. ¿Y qué hizo Judas? Fue ¿dónde quién? A Dios. Donde los hombres, fue donde los sumos sacerdotes y donde los escribas y los fariseos, y dijo, entregó las monedas y dijo: he entregado sangre inocente. Pero ¿qué era lo que le importaba a Judas? Oye, ¿cómo me van a ver? Ellos mismos van a saber que yo soy un traidor. Mi nombre, mi persona, mis compañeros cuando lo sepan. Él fue donde los hombres, porque sintió remordimiento. Él no le interesaba Dios. Si le hubiese interesado Dios, se vuelve a Dios y no se hubiese suicidado como se suicidó. De modo que el remordimiento lo único que hace es que perpetúa la culpa. Te perpetúa la culpa y no te deja en paz. Y no te deja en paz. Y usted ha visto gente alcohólica, gente drogadicta, mujeres que se dedican a la prostitución, cuántas otras cosas, producto de un remordimiento, ese dolor por el pecado, porque su moral se ensució. Y como lo que le interesaba es su moral y no hay manera de levantarla, entonces ese sentimiento lo tienen aquí entrampado y viven con ese sentimiento de culpa. Pero si se vuelven al Señor, se va la culpa. Porque el Señor perdona y otorga, juntamente con el perdón, otorga paz y libertad de culpa. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos libró del poder del pecado y ya la culpa. Yo no soy culpable. Y cuando el diablo me viene a mí a señalar mis faltas y mis culpas, y mira, tú eres así, mira lo que tú hiciste, yo soy libre de culpa. Ya, Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Entonces vemos aquí que Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Mucha gente piensa que Judas se arrepintió y se suicidó. El que se arrepiente no se suicida. Era un falso arrepentimiento, porque era un arrepentimiento conforme al mundo. Le interesaba quedar bien con los de afuera. Amén. Las dos características del falso arrepentimiento. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Mire, el verdadero arrepentimiento, uno está más preocupado por Dios que por uno mismo. Mire, pásenle el filtro porque mientras yo preparaba esto, yo duré una semana dándole mente a muchas situaciones en mi vida y me cuestionaba. Y yo me arrepentí de verdad. Porque en el verdadero arrepentimiento, a ti lo que te importa es estar en paz con Dios. Que el nombre tuyo se vaya limpiando en el camino, esas son otras tantas. Pero lo primero es entender que tú insultaste la santidad de Dios. Que tú te burlaste del mandato de Dios. Y que donde tú tienes que ir, ¿dónde? Al que tú le fallaste, al que te dijo que no lo hiciera. Porque Él es el dador de la ley. Y fue contra Él que yo pequé. Por eso con razón decía David como decía, ¿verdad que sí?
David dijo, ¿cómo fue que dijo David? Pequé contra Urías, pequé contra Betsabé. Contra ti, solo contra ti he pecado. Solo contra ti. A mí no me importa lo demás. Es que yo te fallé a ti, es que yo ofendí tu santidad. Mi problema es contigo, hermano. Cuando pecamos, nuestro problema número uno es con Dios. Consecuentemente, los demás se verán afectados. Tenemos que tener claro esto. Si no, no vamos a ser libres de la culpa. Mientras usted esté queriendo limpiar y poner pañete para defender su nombre y para aparentar y para que los demás piensen, el sentimiento de culpa no se le va a quitar. No se le va a quitar. Pese, pero tú no has comenzado a hablar de las 7 señales. Mi sermón es corto, estoy ejercitándome en hacer sermones cortos. Vamos a ver las 7 señales del verdadero arrepentimiento. Está en el versículo 11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Número 1. ¿Qué solicitud produjo cuando tú pecaste? ¿Qué tan rápido reaccionaste? A ver, es como por ejemplo, yo tengo un dolor a medianoche insoportable en el pecho. ¿Qué yo voy a hacer? Lima, llámame a emergencia, ¿verdad? Te produjo eso, tu pecado. Viste que era una situación de emergencia. ¿Qué solicitud produjo en ti? ¿Te diste rápido? A veces nosotros pecamos y duramos tiempo dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y el principio bíblico es que tan pronto peques, vete a la cruz. Vete a la cruz, tan pronto peques, vete a la cruz. ¿Recuerdan ustedes un pasaje que dice, mira, arregla la cuenta con tu adversario mientras tú en el camino, antes que tú llegues al juez, date rápido? Lo que te está diciendo es un principio de que cuando tú pescas contra algo o contra alguien, resuélvelo, háblalo, porque mientras más tú pospones, ¿qué dice la Biblia? Cuando nosotros nos dormimos enojados o cuando posponemos un enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, es un principio de no posponer, de no dejar para después cosas que tú tienes, sabes que tú tienes que hacer. Tú ofendiste a alguien, ve donde esa persona. No lo guardes. No lo guardes. Mientras tú lo guardas, Satanás dice, ay, qué bueno. Está en oscuridad el asunto. Ahora le voy a añadir otro pecado más. Engaño, a tal cosa. No dejes salir eso. Déjalo tapadito. Porque Satanás opera en la oscuridad. Pero cuando usted declara el pecado, como dijo David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, porque mientras yo me callé, ¿qué fue lo que pasó? Mis huesos se envejecieron. ¿Usted sabe lo que es envejecerse los huesos? El alma se enferma. El pecado oculto, callado, enferma el alma. Y David lo experimentó cuando dijo eso. Por eso la primera característica es, hermano, ser solícito. ¿Pequé? Voy a tomar medidas porque pequé. Voy a tomar medidas que pequé. Hermanos, a veces nosotros nos quedamos callados y como yo decía ahorita, Satanás va metiendo la basura bajo la alfombra. La va metiendo ahí. Y cuando usted viene a ver, usted tiene un basurero adentro, que ya usted sabe peor la limpieza. Así que comencemos a sacar, tan pronto hacemos las cosas mal hechas o pecamos, vamos a hablar la verdad. ¿Qué solicitud produjo en ti? ¿Hay alguno de ustedes ahora que tenga una condición de pecado y tienen que enmendar con alguien o tienen que hacer algo? Vamos, rápido. No lo guarde, vomítelo. Eso es una comida que produce indigestión. Número 2, característica número 2. ¿Qué defensa? Cuando tú lo hiciste, cuando tú pecaste, mire, los seres humanos cuando hacemos cosas mal hechas, asumimos 4 posturas. Número 1, muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué tú permitiste tal cosa? Porque tú sabías que yo no iba a aguantar esto. ¿Por qué tú permitiste esa persona? ¿Por qué tú me pusiste al lado esta situación? ¿Por qué tú permitiste tal cosa? Y andamos culpando a Dios de nuestras metidas de pata.
Otra actitud que asumimos cuando pecamos es que culpamos a otro. Buscamos un chivo expiatorio. Nosotros somos expertos en buscar chivo expiatorio. Paga tú la consecuencia de lo que yo hice. Y buscamos chivos expiatorios. Porque no somos responsables y andamos buscando a quién culpar. Yo lo hice porque me provocó. O yo lo hice porque ella hizo tal cosa. O yo lo hice porque él hizo tal cosa. O yo lo hice y andamos buscando chivos expiatorios para justificar nuestro pecado. Tercera cosa que hacemos es, si no buscamos culpables, ¿sabe lo que hacemos? Nos victimizamos. Porque tú sabes que yo tengo muchos problemas y las situaciones me llevaron a hacer eso, y la soledad, y esto y lo otro, y que yo tengo mucho trauma, y que yo tengo muchas cosas, y ahí somos el corderito. Nos victimizamos. Y otras veces, que es la postura correcta, asumimos nuestra culpa. Porque déjeme decirle, lo primero que yo hago cuando tengo dudas de si lo hice bien o mal, yo voy en oración y le digo, Señor, ayúdame a asumir la cuota de culpa que yo tengo. Muéstramela, habla a mi mente y ayúdame a ser honesta conmigo misma para ver la cuota de culpa. No me caiga con la que le toca a él, déjame la mía nada más. Sí, porque yo quiero asumir la mía, yo quiero ser justa. Yo no quiero caer con la culpa de otro, sino con la mía. ¿Verdad? Entonces, asumir la cuota de culpa que tenemos en el problema. Pero para eso se necesita honestidad. Porque nosotros difícilmente aceptamos eso. Fíjense, la palabra de Dios dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y hay personas que son tan especiales, hermano. El salmista David dijo en una ocasión, no entres en juicio con tu siervo, no peleemos, porque delante de ti no se va a justificar ningún ser humano. Dice el Salmo 143:2, no entres en juicio con tu siervo, no peleemos, porque tú tienes la razón. Tú sabes que la culpable soy yo. Nosotros a veces andamos culpando a Dios, hermano. Y yo digo siempre, y le digo a Lima, mira Lima, chequeemos el caetón de nosotros aquí abajo, porque de allá arriba Dios es perfecto. Así que si algo anda mal, busquémoslo aquí abajo, porque está aquí. Porque para allá arriba no hay que cuestionar, porque Él es perfecto. Él es perfecto. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado, ¿qué es lo que pasa? No va para ningún lado. ¿Se queda qué? Con remordimiento y con culpa. Mire, hermano, y la culpa causa joroba. Tercer muestra de arrepentimiento. ¿Qué indignación te causó ese pecado? ¿Te enojaste? ¿Te enojaste? Miren, hay personas que hacen las cosas. Dice Proverbio 19:3. Yo te lo puse en nube luz. Miren lo que dice Proverbio 3. Yo me río con ese versículo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amiguito, amiguita, fue usted que lo hizo, fue usted que metió la pata. Ahora está brava con Dios. Ahora nos ponemos bravos con Dios. Pero fue mi insensatez que torció mi camino y por eso yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces ahora me voy a poner brava con Dios. Pues mire que vemos algunos barbarazos que hacemos eso. Entonces nos ponemos bravos con Dios y no oramos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muy bien, gracias. Estás indignada, pero ¿contra quién es tu indignación? Tú tienes que indignarte con el pecado y aborrecerlo. No te indignes. Indignarte contra ti porque lo hiciste mal, pero no te quedes ahí. No te autocondenes. Yo gozo mucho con Lima porque Lima me dice a mí que él se quiere mucho. Y me dice, mira, yo me quiero mucho. Yo voy a la cruz y busco perdón de una vez. Y él dice que él se quiere. ¿Qué indignación te produjo el pecado? ¿Te produce indignación desobedecer a Dios? ¿Qué te produce? ¿Qué te produce jugar con el pecado? ¿Te produce qué? Debe de producirte repugnancia. David decía que él aborrecía. Pero lamentablemente el muerto lo tenemos adentro. Nuestra naturaleza caída. ¿Qué indignación te produce? Número 4. ¿Qué temor
¿De qué tú tenías miedo? ¿Es un temor reverente hacia Dios? Cuando tú te das cuenta que el pecado dañó la santidad de Dios, que pecaste contra tu Señor, ¿sentiste temor hacia Dios? ¿Qué sentiste? El temor hacia Dios te lleva a no volver a hacerlo. No por ti, sino a causa de Él. ¿Qué temor sentiste? ¿Sentiste temor? Ese temor reverente, ese temor santo, ese temor a ofender la santidad de Dios. Número 5. ¿Qué ardiente afecto? ¿De qué te dio deseo? ¿Qué fue lo que tú más deseo tuviste? ¿De qué? ¿De buscar el perdón de Dios, de ir huyendo a la cruz o de ir a quedar bien con la gente? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué era lo que te estaba quemando el pecho? Llegar a tu casa y trancarte en la habitación y ponerte de rodillas o ir delante de la gente a aparentar con un pañete que no pasó nada. O hacer el papel. ¿Qué ardiente afecto te produjo? Te dio deseos de tener paz con Dios primero y después con los hombres. No te sentías tranquilo, tú no podías dormir. El deseo tuyo era: yo lo que más necesito es estar en paz con Dios, después yo resuelvo lo otro. ¿Ese fue el deseo ardiente de tu corazón? ¿O el deseo ardiente de que llegara la mañana para levantarte y seguir haciendo el papel? ¿Cuál fue el deseo ardiente de tu corazón? Fue conseguir el perdón de Dios. Ese debe ser el deseo ardiente del corazón arrepentido de verdad. Yo lo que necesito es tu paz y más nada. Después que tú me perdonaste, ya lo demás se arregla en el camino. Ese es el verdadero arrepentimiento. El ardiente deseo mío es tu paz, tu perdón. Yo te mendigo tu perdón, dámelo. Eso es lo que me deja sin vida. El hombre no me puede perdonar, pero si tú me perdonas, eso es suficiente. Porque el perdón de Dios trae paz, hermano. Trae paz a tu corazón, trae paz a mi corazón. Me libero de la culpa. Y cuando Satanás me quiere seguir señalando, me siento libre porque fui perdonada. Y el perdón lleva consigo libertad. Amén, hermanos. Qué ardiente afecto. 6. Qué celo. Celo por el testimonio del evangelio o por tu reputación. ¿Qué es lo que tú estás cuidando con tanto celo? ¿Tu nombre, tu persona, tu moralidad? ¿Qué es lo que cuidas con tanto celo? ¿O el testimonio del nombre de Dios para que no sea blasfemado entre los gentiles? La Biblia dice que hay de aquel por el que venga el tropiezo. ¿Cuánta gente no llega a la iglesia, hermano? Por el mal testimonio, por el pecado de otros. Ese celo, hermanos, ese celo debe ser por la santidad de Dios. Es que tengo que cuidar el testimonio del nombre de Cristo. Es que yo represento a Cristo donde quiera que yo estoy. Donde quiera que yo hablo, yo estoy representando a Cristo. Y yo tengo que cuidar mi testimonio. Tengo que cuidarlo con celo. Con celo, hermano. Porque el nombre de Dios es glorificado o blasfemado a causa de nosotros. Amén. 7. Qué vindicación. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Cuando se arrepintió, vindicó. La mitad de mis bienes doy a los pobres y en lo que he defraudado se lo voy a devolver cuádruple, 4 veces más. Eso es vindicar. Cuando te arrepentiste, vindicaste. Fuiste donde la persona que dañaste y le pediste perdón. Hay que hacerlo. Mira, eso es una señal de verdadero arrepentimiento. La vindicación. Hay que vindicar. No que yo me quedé callada y ya yo lo perdoné y no lo voy a decir nada. No. Vaya. Se necesita humildad. Nosotros tenemos cachaza para pecar. Pues vamos a tener cachaza para pedir perdón también. Porque somos muy valientes para hacer lo mal hecho. Y ahí nos valentonamos. Pero nos ponemos como corderitos cuando tenemos que ir a pedir perdón.
Cuando un hombre y una mujer se arrepienten, con un verdadero arrepentimiento, con esa tristeza, porque hermano, la tristeza que es según Dios es lo que lleva al arrepentimiento, es el Espíritu Santo que lo produce. Por eso la gente que no tiene el Espíritu Santo tiene una tristeza conforme al mundo y lo que le interesa es la apariencia y quedar bien con la gente. Pero el creyente tiene el Espíritu Santo que lo entristece, lo contrita, lo entristece y lo guía al arrepentimiento. ¿Ves? ¿Dónde lo lleva? Lo lleva a la cruz, pero el arrepentimiento que conforme el mundo lo lleva al hombre. Yo quiero que al terminar este sermón ustedes queden bien claros de esto, hermano. Ustedes me están entendiendo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Muy bien. Entonces, hermano, vindicar. La mujer chismosa o que dividió las amigas va y le dice: Rosalba, yo fui la que te dije mal de lo de Ligia. No era así. Ligia no tiene la culpa de eso. Yo fui que lo hice mal. Yo voy y yo tengo que vindicar el daño que yo hice a Rosaura y a ella. Yo les robé algo a alguien, mira, yo tomé esto que no era mío. Yo lo vine a pagar. Eso es verdadero arrepentimiento. La mujer que le fue infiel al hombre. El hombre que le fue infiel a la mujer. Tiene que vindicar. Duro, ¿verdad? Duro. Bueno, pero soy yo que lo estoy diciendo. Nada que ver. Yo estoy sentada en la misma silla que ustedes, hermano. A mí la palabra me está cortando como a ustedes. Tenemos que pensar y hacer un listado a quién yo he dañado y que me haya arrepentido, que tengo que vindicar. ¿Sabe lo que usted hace? Cuando usted vindica, usted desarma a esa persona. Y usted se sana a usted y sana a la persona que usted dañó. Pero qué bueno que después de estas 7 características, Pablo le tira un piropo y le dice: en todo habéis mostrado limpio en este asunto. Pasaron la prueba, las 7 la pasaron. Déjeme decirle que el hermano que expulsaron volvió a la congregación otra vez y ellos lo recibieron con amor. Pero la iglesia, Pablo la felicita y le tira ese piropo. Ojalá el Señor en esta mañana nos diga a nosotros: José Luis, la pasaste, lo pasaste, Altagracia, la pasaste, Primavera, la pasaste, Clara, lo pasaste, Juan, lo pasaste. Que el Señor nos diga: te arrepentiste de verdad. Y quiero concluir con 2 reyes, del cual ya yo había hablado. De Saúl, que no tuvo un verdadero arrepentimiento, y de David, que sí tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Y cuál era el pecado más grande, el de Saúl o el de David? Yo le conté qué fue lo que hizo Saúl, que no mató todo lo ganado y que no obedeció y se dejó presionar por el pueblo y ofreció sacrificio y no respetó la autoridad. Eso fue el pecado de Saúl. ¿Y el de David? Homicidio, fornicación, engaño, adulterio. ¿Qué más? De todo. ¿Cuál fue el pecado más grande de los 2? Sin embargo, ¿quién alcanzó misericordia? Saúl fue desechado y David fue perdonado. ¿Pero por qué? Porque Saúl no se arrepintió conforme a Dios, sino conforme al mundo. Pero David se arrepintió conforme a Dios. Y eso lo vimos con tanta claridad. Y si ustedes agarran el Salmo 51, mire, cuando ustedes metan la pata, agarren el Salmo 51 y váyanse de rodillas y léanlo 20 veces, 30 veces, 40 veces y péguelo en su corazón hasta que salga de lo más profundo de su corazón. En los salmos usted va a encontrar que el tipo se arrepintió de verdad. Y va a encontrar las 7 características. Nada más le voy a mencionar 3 en el Salmo 51, 3. ¿Qué defensa presentó David? ¿Cuál? Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por justo. Aleluya. Contra ti. ¿Qué defensa le produjo a David? Nadie es culpable de lo que yo hice. Yo tuve la opción de haber omitido seguir teniendo mis ojos en el cuerpo de esa mujer y haberte visto a ti, y no lo hice. Nadie, hermano,
Ni el diablo puede obligarnos a nosotros a pecar. Usted peca si usted quiere. Dice la Biblia que cuando de nuestra concupiscencia, la concupiscencia nos vence, nos gana, tiene señorío mío, entonces yo caigo en pecado. ¿Qué defensa presentó David? Solo contra ti he pecado. Señor, olvídate de Betsabé, de Uría y de... No, el problema lo tengo yo. Qué deseo ardiente. Qué deseo ardiente. Vuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ardiente deseo de qué? Yo quiero estar gozoso otra vez, se me fue el gozo. Vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Aleluya. Hazme oír el gozo. Hace mucho que no me río. Hazme oír el gozo y la alegría de que tú me perdonaste y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya. Deseo ardiente. Y la tercera cosa que encontramos en el Salmo 51. ¿Qué temor le produjo a David? ¿De qué fue que le dio miedo? ¿Sabe de qué? No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué temor! Él tenía miedo que Dios apartara de él su espíritu. Hermano, porque cuando contristamos el espíritu, no fuñimos, hermano. El espíritu no hay, ya el espíritu, nosotros enmudecemos al espíritu a causa de nuestro pecado. Y cuando nosotros somos reincidentes en el pecado, reincidentes, la conciencia se va cauterizando. Y David decía: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Si tu Espíritu Santo es la alarma que yo tengo, no me lo quites. ¿O quién entonces? ¿Quién es la alarma que Dios ha puesto en el corazón de usted? ¿Quién es que lo convence de pecado? ¿Quién es que lo guía a los arrepentimientos? Es el Espíritu Santo. Por eso que David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ahí sí fracasé. Si tú me quitas tu Santo Espíritu. ¿Cuál era el temor de David? Perder la presencia, la comunión del Señor, perder su Espíritu, perder tantas cosas. Aleluya. Hermanos, David concluye diciendo: cuando yo viva mi experiencia, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. Si usted coge el Salmo 51 y el Salmo 32, que es la dicha del perdón, usted va a encontrar las 7 características del verdadero arrepentimiento. Hermanos, ¿entendimos eso en esta mañana? ¿Entendimos lo que es el verdadero arrepentimiento? ¿Entendimos qué tenemos que hacer? ¿Entendimos qué es la tristeza que conforme al mundo que me lleva a la muerte? Pero la tristeza que según Dios me lleva a la vida, porque me conecta con Dios y me remite a la persona que ofendí. Y cuando me lleva a Dios, entonces soy sanada. Pero cuando me lleva al mundo, el pecado sigue ahí y eso me produce muerte, porque el hombre no perdona. Y el perdón del hombre alivia poco, pero el perdón de Dios te libera por completo. El perdón del hombre libera poco, hermano. Te apacigua, pero el perdón de Dios te hace libre y te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cuántos se sienten perdonados? Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Y si nosotros tenemos pendiente esta verdad, para pecar, los ojos de Dios están sobre los justos de día y de noche. César, y si Dios es tu temor, no lo vas a hacer a causa de Badi, sino a causa de Dios, porque tu temor es Dios. Cuando tu temor es Dios, aunque nadie esté, no lo vas a hacer. El temor de José era Dios, por eso no cayó con la mujer de Potifar. No había nadie ahí, pero su temor era Dios, no el hombre. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta mañana.
Y yo sé que en esta mañana hay personas que no han sido perdonadas, que no se sienten perdonadas por ti, que no se han arrepentido de manera genuina, Señor, con un verdadero arrepentimiento. Y quizás tienen ese pecado por años, Señor, que lo está acabando con el remordimiento nada más. Pero en esta mañana yo te pido que tú produzcas tristeza para arrepentimiento. Que esa tristeza que tú estés poniendo ahora lo lleve al arrepentimiento o la lleve al arrepentimiento. Señor, que cuando pequemos entendamos que es contra ti, Señor. Que produzca celos, Señor, en nosotros. Temor reverente, Señor. Que seamos capaces de vindicar, Señor. Oh Padre, te decimos como decía el salmista: no quites de nosotros tu Santo Espíritu, porque es tu Espíritu que nos guía a la verdad y a la libertad, Señor. Señor, mira a hombres y mujeres y jóvenes, Señor, que estén lidiando y que tengan pecado, Señor, y que no hayan tenido un verdadero arrepentimiento. Que desde este momento tú comiences a obrar y tú traigas sanidad y liberación de culpas, Señor. Qué bueno que de la cruz aún fluye sangre para perdón de nuestros pecados. Qué bueno que la cruz es una fuente inagotable de perdón, y no importa el tamaño ni las veces que lo haya hecho, tú me perdonas, Señor. Tú me perdonas. Puedo ir a la cruz porque tengo un Padre amoroso que me perdona. Gracias, Señor, gracias por la garantía del perdón en Cristo. Gracias porque es por Cristo que somos perdonados. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.